Existe un video que desde hace un par de años ha sido capaz de generar un debate enorme en gran parte de los lugares más recónditos del internet dedicados al debate y análisis de los misterios más inquietantes, al ser considerado una de las piezas de contenido más enigmáticas y perturbadoras que se hayan visto. Este video es Blank Room Soup, un metraje supuestamente proveniente de la Deep Web que logró popularizarse con el pasar del tiempo gracias a la naturaleza extraña del mismo, pues desde un comienzo podemos darnos cuenta de la atmósfera completamente densa del escenario al ser introducidos mediante un plano de un hombre comiendo sopa con el rostro ligeramente censurado, mientras al mismo tiempo podemos ver como un individuo parece adentrarse a la habitación portando una vestimenta sumamente curiosa que aparentemente parece tratarse de una especie de botarga, para posteriormente intentar consolar fallidamente al otro hombre, quien parece encontrarse completamente alterado a tal punto que solo fue cuestión de tiempo para que este comenzara a llorar, dando lugar a la intervención de un segundo individuo disfrazado, el cual no hace más que empeorar la situación, y finalmente el video parece cortar abruptamente dejando a los usuarios con un sentimiento de confusión e incomodidad inmensas, que inmediatamente terminó desembocando una curiosidad enorme por intentar resolver lo que estos creían que podría tratarse de uno de los mayores misterios del internet, por lo que lógicamente comenzaron con un sinfín de teorías y suposiciones al respecto que principalmente intentaban explicar el contexto del video, las cuales usualmente apuntaban al hecho de que este se trataba de un filme de una persona siendo torturada gracias a su supuesto origen de la Deep Web y el anonimato que se le intentaba dar a todos los participantes, mientras que por otro lado estaban el resto de usuarios que preferían centrarse en la reacción del hombre del video, alegando que este realmente estaba siendo obligado a consumir restos humanos, o más específicamente los de su esposa fallecida, lo cual no hizo más que aumentar la popularidad del mismo al comenzar a difundir este contexto como la verdad absoluta con el fin de contar una historia mucho más enigmática y con ello más popular, aunque claro, tan solo fue cuestión de tiempo para que el resto de personas decidieran buscar la verdad de una forma lo más lógica posible, siendo esta la del rastreo de los personajes que protagonizaban el video, lo cual eventualmente los terminó llevando a Raymond Percy, un director de animación sumamente reconocido en el medio gracias a sus numerosos papeles en un sinfín de obras populares que más tarde le dieron la oportunidad de comenzar con la creación de espectáculos haciendo uso de sus propias creaciones, de entre los cuales destacaba una particular botarga conocida como Ray Ray, un personaje que funcionaba como una especie de caricatura hecha con el fin de abordar sus propios sentimientos negativos como lo sería la soledad o la tristeza, los cuales aparentemente lograron ganar una popularidad suficiente como para darle la oportunidad de presentar los espectáculos anteriormente mencionados, hasta que algo parecía haber salido mal en Los Ángeles, pues repentinamente estos terminaron siendo víctimas del robo de un par de estas botargas gracias a una completa falta de seguridad propiciada por los encargados del evento, y una vez en ese punto parece ser que los ladrones decidieron utilizar esas mismas botargas con el fin de grabar aquel perturbador video que tarde o temprano terminó llegando a Raymond Percy, quien mencionó lo sorprendido que se encontraba ante el hecho de que aparentemente los responsables fueron capaces de interpretar a la perfección a sus personajes, pues estos habían hecho una caracterización casi profesional, lo cual inmediatamente terminó levantando las sospechas de los usuarios, los cuales a este punto se encontraban casi convencidos de que toda la historia de su supuesto origen inquietante se trataba de un simple rumor creado con el fin de llamar la atención, gracias a aspectos tales como las risas de fondo en el video original, la falta de evidencia sólida al respecto y la creación de secuelas que parecen tener el fin de sobreexplotar la popularidad del video original, por lo que a este punto la pregunta no giraba en torno a qué estaba ocurriendo en el mismo, sino a quién pudo haber sido capaz de darle origen a toda esta bola de nieve apuntando consigo a dos sospechosos aparentes, pues una de las primeras teorías modernas se refiere al hecho de que todo esto pudo haberse tratado de un simple movimiento publicitario hecho por Raymond Percy, con el fin de darle una mayor visibilidad a su creación de una forma que desde luego sabía que le daría algo de qué hablar a la gente, lo cual se ve mayormente sustentado por aquella necesidad por mantenerse relevante que significaba el hecho de expandir el misterio mediante partes adicionales, las cuales desde luego se veían como un intento forzado por verse aún más aterradoras, con escenarios inquietantes y contextos mucho más turbios que no hacían más que eliminar la sutileza de la primera parte con el fin de volver a estar en el centro de atención, mientras que por otro lado tenemos una teoría secundaria la cual nos menciona que simplemente pudo haberse tratado de un proyecto artístico realizado por aquel individuo responsable de robarse las botargas, el cual necesariamente debió tratarse de un fanático de la creación de Raymond según su testimonio, en el que este nos mencionaba la fidelidad de los movimientos de sus personajes, aunque desafortunadamente esta última parte parece tratarse de un misterio que nunca pudo ser resuelto y simplemente permaneció como un debate entre ambas posibilidades igualmente factibles, pero sea cual sea la opción más realista, ciertamente se trata de algo completamente ajeno a la aura misteriosa y tétrica que el internet quiso darle, dejándolo consigo como uno más a la lista de misterios falsos que rondan en el sitio.
A finales de septiembre del 2015, los usuarios curiosos de la plataforma pudieron ser testigos de la publicación de un particular video que desde un primer momento lograba llamar la atención gracias a su extraño título, similar a una especie de código oculto, el cual simplemente se trataba de la punta del iceberg, pues algo sumamente inquietante parecía esconderse detrás de aquella misteriosa presentación, ya que los pocos usuarios que originalmente se atrevieron a observar el video inmediatamente se vieron sorprendidos por una ambientación completamente aterradora gracias al molesto y desconcertante sonido del mismo, el cual se veía acompañado junto con un escenario en blanco y negro que nos mostraba un individuo posando con una vestimenta similar a la portada por los Doctores de la Plaga en un edificio destrozado y sucio para posteriormente cortar abruptamente luego de un fallo en la grabación, lo cual inmediatamente logró llamar la atención de los usuarios, quienes optaron por dar a conocer el caso alrededor de todo el internet mediante publicaciones y análisis que dieron como resultado que tan solo fuera cuestión de tiempo para que un selecto grupo fuera capaz de darse cuenta de los misterios que permanecían ocultos detrás de este metraje, ya que si prestabas la atención suficiente podrás notar la presencia de mensajes ocultos que yacían tanto en el espectrograma de audio como a su vez en el propio video, por lo que a este punto todo el asunto se había resumido en una mera carrera por intentar descubrir lo que ocultaban estos códigos, hasta que finalmente todo había salido a la luz y pudimos darnos cuenta de que durante todo este tiempo habíamos sido testigos sin saberlo de un sinfín de imágenes crudas y violentas sobre personas que se encontraban en situaciones sumamente precarias, de entre las cuales lograron destacar aquellas que parecen tratarse de evidencias pertenecientes a casos de la vida real, lo cual rápidamente le dio origen a una ola monumental de teorías y especulaciones entre los usuarios, las cuales apuntaban a una especie de amenaza al gobierno americano o el origen de una conspiración, lo cual no hizo más que aumentar la intriga de las personas que se encontraban siguiendo este misterio, a tal punto que terminaron provocando que el creador original tuviera que salir a darle un alto a todo este asunto, pues alrededor de estas fechas finalmente optó por comunicarse con el internet para anunciarles del futuro lanzamiento de una secuela con una temática similar y un par de mensajes mucho menos amenazantes que los anteriormente vistos, lo cual desde un primer momento fue visto como un mal augurio por parte de los usuarios del internet al aludir que este misterio estaba a punto de ser revelado, y ciertamente tuvo un desenlace mucho más decepcionante de lo que estos esperaban, pues un par de semanas después pudimos ser testigos del lanzamiento de una entrevista con el creador, el cual simplemente acabó con toda la emoción que había generado al confesar que todo se trataba de un proyecto artístico sin mayor relevancia, desacreditando consigo las decenas de teorías que giraban en torno a su creación y al mismo tiempo desilusionando a un par de seguidores del tema, quienes inmediatamente se vieron completamente escépticos al alegar que todo esto se trataba de un engaño y que ese no era el creador original, pues supuestamente había algo misterioso girando en torno a estos videos, lo cual mezclado con la decepcionante revelación de la entrevista terminó resultando en que no le dieran la divulgación necesaria a la verdad y decidieran continuar con la mentira, a tal punto que incluso en la actualidad existen cientos de personas que de forma consciente o inconsciente optan por continuar desinformando respecto al supuesto misterio más aterrador del internet. Durante gran parte de noviembre de 1973, el país de Venezuela se encontraba lidiando con la habitual división poblacional que frecuentemente se daba entre sus habitantes gracias a las elecciones políticas que estaban teniendo lugar en la época, las cuales no hicieron más que escalar en cuanto a tensión conforme los días pasaban y la lucha constante entre los candidatos se volvía cada vez más reñida, hasta que finalmente todo llegó a su fin con la victoria de Carlos Andrés Pérez, y consigo le dio origen a uno de los periodos más cuestionables del país por sus constantes polémicas que tuvieron lugar gracias a numerosos escándalos de corrupción y desvíos de fondos, los cuales, acompañados con ciertas protestas responsables de enfurecer al pueblo, terminaron dando como resultado un periodo de caos monumental en el país provocado por los constantes saqueos, golpes de estado y protestas, las cuales no terminaron hasta que este finalmente fue destituido del puesto como consecuencia de la malversación de más de 250 millones de bolívares, o en otras palabras 17 millones de dólares, lo cual ciertamente lo dejó en una posición sumamente desfavorable ante la perspectiva de cientos de ciudadanos, resultando en que tan solo fuera cuestión de tiempo para que todo este asunto terminara escalando y llegara a las manos de cierto grupo conservador de Venezuela, quien respondió a la polémica con la creación de Hombreciño, un juego de terror con un formato de historia visto desde la perspectiva del expresidente Carlos Andrés, que tenía el fin de difamarlo y a su vez difundir propaganda en su contra de una forma sumamente inquietante y violenta, al contar con escenas tan crudas como lo ser un fusilamiento o el ser empalado por un árbol, las cuales únicamente lograron pasar desapercibidas gracias a la baja calidad del mismo, al aparentemente haber sido hecho por personas
personas que desde luego no tenían una idea de programación, dándole origen sin saberlo a un misterio enorme que estalló luego de la ligera popularización moderna del mismo, la cual inmediatamente dio lugar a una búsqueda masiva por un videojuego aparentemente perdido desde hace un par de décadas, y a su vez dividiendo a la comunidad entre los creyentes y escépticos, pues por un lado teníamos al grupo de personas que defendían la veracidad del mismo mediante ciertas evidencias cuestionables y testimonios difusos de individuos que alegaban haberlo probado, mientras que a su vez teníamos al lado más racional de internet que inmediatamente fue capaz de percibir ciertos fallos en el rumor, los cuales no hacían más que volver aún más difuso una historia ya de por sí confusa, pues estos frecuentemente solían aludir a aspectos notorios como la falta de evidencia respecto al grupo que supuestamente lo creó o lo extraño que resulta el hecho de que un juego creado por la comunidad venezolana se encuentra exclusivamente en una especie de portugués mal traducido, pudiéndose tratar de un caso de luz media falso prefabricado con el fin de originar una leyenda urbana que tenía como único respaldo sólido un gameplay responsable de evidenciarnos lo que pudo haberse tratado de uno de los juegos más misteriosos y perturbadores que pudieron llegar a existir en la historia del internet. Hola, aquí yo para avisarles que finalmente me llegó la placa de los 100,000 y con ello agradecerles por todo el apoyo reciente que ha recibido este basurero llamado canal. Y al mismo tiempo no olvides que si quieres apoyarme de una forma más directa puedes ser parte de los miembros del canal como las hermosísimas personas que puedes ver en pantalla, especialmente aquellos que compraron su membresía de nivel 3 como Goico Moico, eso es lo que comentan, Kuronarker, Nats, No hay nombre, Irilix 131 y Casta 25.